Assassin's Creed, La Ciudad Dorada escrito por Halleigh Johnson traducido por Kisame SSJ. Capítulos primero y segundo traducidos en exclusiva para Assassin's Mania. A Tim, por presentarme a Altair y Ezio y saber siempre el videojuego adecuado para darme en el momento adecuado. Mi corazón de jugador es tuyo para siempre. El olivar era gris y fresco a la luz del amanecer, un anfitrión indiferente para los dos asesinos que habían venido a encontrarse en sus senderos sombríos. La niebla enhebraba el suelo irregular a la altura de la cintura, un espeso río blanco que Hitam desmenuzaba al caminar. El silencio era pesado pero no completo. Tenuemente llegaban los sonidos de los pájaros al despertar y el suave silbido del viento que apenas hacía crujir las ramas a lo largo de las hileras de árboles. A lo lejos la enorme muralla interior de la ciudad se curvaba alejándose de él, con torres de guardia octogonales que se alzaban para acallar el sol emergente y retrasar el calor del día que se avecinaba unos preciosos minutos más. El aire desprendía el leve aroma del humo de los fuegos matutinos y del desayuno que se estaba preparando, pero el bosquecillo estaba vacío, así que Hitam disfrutó de un breve momento de paz que no estaba destinado a durar. Se preguntó si existiría un lugar más seguro en el mundo que aquel en el que se encontraba en ese momento en los tranquilos campos de Nueva Roma. Enclavada en una península triangular con la protección natural del Bósforo, el Cuerno de Oro y el Mar de Mármara, Constantinopla también estaba fortificada por un foso y 3 murallas separadas e intimidantes construidas sobre terraplenes ascendentes, salpicadas de torres de vigilancia lo suficientemente grandes para albergar un impresionante despliegue de artillería cuando fuera necesario. A lo largo de los siglos, muchos ejércitos habían intentado franquear las murallas de la ciudad, a pesar de estas amplias medidas disuasorias, por la promesa de la recompensa que se escondía en su interior. Ninguno de ellos había logrado conquistar la gran ciudad. Una figura surgió de un grupo de árboles y se dirigió hacia Hitam, una sombra más oscura sobre el gris, que se movía con la suave pisada de un depredador. Beisim Inisak caminaba con paso lento, y Hitam aprovechó la oportunidad para estudiar al hombre, aunque apenas podía ver detalles de los rasgos de Beisim bajo su capucha. Su túnica era blanca como la niebla, el atuendo tradicional y distintivo de los ocultos. La única mancha de color visible a esta distancia era el fajín rojo que lo distinguía como maestro asesino. Algo en la forma de andar de Beisim le pareció extraño a Hitam en aquel momento, como un sueño, aunque no supo decir qué era lo que le inquietaba hasta que el hombre se acercó. Solo. Entonces cayó en la cuenta de que Beisim caminaba como un hombre mayor que él. No el andar encorvado e inseguro de la enfermedad, sino la forma en que un hombre camina cuando lleva décadas o más pisando la misma tierra. Beisim se movía por el mundo como si ya hubiera hecho todo esto antes. Como si fuera un fantasma, insustancial como la niebla. El maestro asesino levantó entonces la vista, encontrándose con la mirada de Hitam, y el momento se disipó. Volvía a ser simplemente un hombre, dando un paseo matutino para familiarizarse con el lugar que les había sido asignado para trabajar juntos durante los próximos meses. ¡Qué extraño! Una sentencia de muerte, convino Beisim. Se había detenido a varios pasos de Hitam, de pie. Relajado, lo que puso aún más nervioso a Hitam. Ser un soldado mirando estas murallas cuando el misterioso fuego griego de Constantinopla llueve sobre sus cabezas debe ser para ellos como la venganza de Dios, o el fin del mundo. Hitam reprimió un escalofrío. Había oído historias, por supuesto, sobre la extraña sustancia alquímica que había ayudado a defender la ciudad de los ataques por mar. Proyectiles explosivos de fuego y muerte lanzados en la noche los receta, un secreto muy bien guardado por el emperador y sus sucesores. Mucha gente mataría por tener los medios para fabricar esta poderosa arma. Su propia hermandad entre ellos. Pero hay otras formas de controlar una ciudad que tomarla por la fuerza, dijo Hitam, palpando despreocupadamente el suelo a su alrededor con la punta de la bota. Era desconcertante no poder ver el terreno por la niebla, pero pensó que pronto se disiparía con la salida del sol. Exacto. Beisim esbozó una rápida sonrisa, y había algo juguetón y peligroso a partes iguales en sus ojos, como un zorro al alcance de una gallina. Entonces, esta seguridad de la que hablas es una ilusión cuidadosamente elaborada, ¿no es así? Nunca estamos realmente a salvo. Y con eso cayó en cuclillas, desapareciendo completamente en la niebla. Como un fantasma.
Hitam maldijo en voz baja, con el corazón latiéndole con fuerza al sentir la emoción del combate. Inminente, pero se obligó a no reaccionar ante la sorpresa del movimiento de Beisim. Permaneció inmóvil, atento al ruido de las pisadas, a la respiración entrecortada, a cualquier cosa que pudiera darle una pista de dónde se acercaba Beisim para atacar. El suelo empañado por la niebla amortiguaba el sonido, lo que daba ventaja al maestro asesino, pero Hitam había aprendido de su propio mentor, Ryan, las habilidades de la escucha y la paciencia. Confiaba en que la tierra le diría lo que necesitaba saber sobre su oponente. Para su alivio, fue recompensado. La única advertencia de Hitam fue un pequeño desplazamiento de guijarros alterado por un pie. Pero fue suficiente. Beisim emergió de la niebla por detrás y ligeramente a la derecha de Hitam, una sombra increíblemente rápida, con su espada oculta saliendo de la vaina de su antebrazo. Era una maniobra diseñada para poner fin al combate antes de que empezara, un ataque elegante y letal. Hitam había observado el movimiento muchas veces, lo había realizado él mismo en innumerables objetivos desprevenidos. Sin embargo, el hecho de que Beisim se lo dijera le paralizó por un instante, no sabría decir si de miedo o de admiración. Entonces volvió en sí y reaccionó. Imitando el movimiento inicial de Beisim, dejó caer su cuerpo en la niebla, rodando hacia un lado entre la maleza. Beisim aterrizó a su lado con las botas a escasos centímetros de su cara y la espada azotándole. La mano de Hitam salió disparada, desviando el golpe con su propia hoja oculta. El chirrido del metal chocando con el metal se oyó en la quietud de la mañana. En algún lugar por encima de Hitam, un grupo de cuervos estalló desde un árbol en un agitado batir de alas y gritos lastimeros. Hitam se levantó con la niebla colgando de él como un sudario desgarrado, aprovechando su impulso, antebrazo contra antebrazo, para hacer retroceder a Beisim, estrellándolo contra un árbol. La luz había cambiado en esos breves segundos en los que Hitam había caído de espaldas. El oro se derramaba sobre el muro y el bosquecillo, quemando la niebla con un calor lento y proyectando sombras moteadas sobre todo. Un escondite menos, comentó a Beisim, satisfecho de que su respiración aún no fuera agitada. Una fina capa de sudor se le pegó al cuello y sonrió, incapaz de evitarlo. La pura alegría de estar vivo y ponerse a prueba contra un oponente al que respetaba corría por su sangre como una pequeña muestra de inmortalidad. Podría haber estado hecho de fuego griego en ese momento. Beisim asintió con la cabeza y se impulsó desde el árbol hacia el espacio de Hitam, más rápido de lo que había desaparecido en la niebla, tan rápido que Hitam se sintió brevemente desorientado. Pero su brazo se levantó instintivamente para desviar de nuevo la hoja oculta, un gesto tan arraigado en la supervivencia que ya no tuvo que pensar en ello. Empujó girando alrededor de Beisim, poniendo el árbol entre ellos, y se separaron, con movimientos como una danza recién interrumpida. Los compañeros volvieron a evaluarse mutuamente. Pero en lugar de lanzar otro ataque, Beisim se tomó un segundo para recomponerse antes de desenvainar la elegante cimitarra curva que portaba. La luz del amanecer destellaba en el filo de la espada, deseosa de atraer la mirada bajo su hechizo hipnótico, pero Hitam no podía permitirse el lujo de perder la concentración. Desenvainó su propia espada, y entonces empezó un baile muy diferente. Estocada y parada, y de nuevo se maravilló de la forma en que se movía su oponente. La fuerza de ambos estaba muy igualada, en opinión de Hitam, así que entre ellos se convirtió en un concurso de velocidad y maniobras, en el que cada jugador intentaba mover a su oponente hacia donde quería en el campo, como una pieza en un tablero de ajedrez. De momento, Beisim lo conducía hacia un pequeño grupo de árboles que bordeaban un sendero desgastado. Los cuervos se habían reagrupado allí para buscar comida, pensando erróneamente que no les molestarían. Hitam sintió. El terreno se inclinaba suavemente cuesta abajo, lo que le obligó a apartar brevemente la atención de la espada de Beisim para ocuparse de su equilibrio, de asegurarse de que no se caería. Lo sintió entonces, la mancha de barro tirando de sus pesadas botas, ralentizando sus reflejos, haciendo que sus pies resbalasen. No podía seguir el ritmo de la lucha si no encontraba un equilibrio seguro. Beisim lo sabía, lo había traído aquí a propósito. Hitam le miró a los ojos y vio la chispa brillante del triunfo. Pero la lucha aún no había terminado. Puede que Beisim tuviera la gracia y la velocidad de las que Hitam carecía, pero Hitam lo compensaba con puro físico cuando era necesario.
Se abalanzó clavándose obstinadamente en el barro con la espada apuntando al flanco de Beisim. El otro hombre esquivó el golpe y Hitam se agachó al mismo tiempo. Dejó su cuello expuesto a la espada de Beisim, pero Hitam agarró al otro hombre por la pantorrilla y tiró de él, haciéndole perder el equilibrio. Al barro conmigo, dijo Hitam, y esta vez su respiración era entrecortada, el sudor goteando en los ojos medio cerrados por la luz resplandeciente. Beisim se echó a reír, una señal ominosa y no la reacción que Hitam esperaba. Pero el movimiento funcionó. Beisim cayó, se agarró con las manos, de algún modo conservó la espada, y dio una patada con la pierna que Hitam había atrapado. Le rozó la mandíbula, y Hitam vio las estrellas. Maldiciendo, Hitam se apartó rodando, acumulando más barro por sus esfuerzos, pero se puso en pie y apuntó con su espada en un arco descendente. Beisim lo atrapó con la cimitarra, el impacto que sacudió el brazo de Hitam. Una amplia sonrisa se extendió la cara de Beisim. Bien, murmuró poniéndose de pie de un salto. Su pecho subía y bajaba visiblemente por el esfuerzo. Rodó los hombros y volvió a levantar la espada. ¿Te gustaría escuchar una historia sobre las grandes murallas de Constantinopla, ya que te parecen tan fascinantes? ¿Por qué no tenemos otra cosa en que ocupar nuestra atención? Hitam hizo una finta, pero Beisim ni se inmutó. Golpearon las espadas y se alejaron unos de otros, dando vueltas, moviéndose por terrenos que no estuvieran llenos de barro. Esta era otra de las cosas interesantes de Beisim. Podía pasar del combate a la conferencia tan rápido como la luz había barrido la niebla. Beisim apuntó a las paredes con su espada curva y luego la volvió a colocar rápidamente en posición defensiva. Por impresionantes que sean, no son impermeables a los temblores de la tierra, dijo. Se cuenta que el suelo tembló en siglos pasados, y las murallas se derrumbaron tras el desastre, levantando vastas nubes de polvo que tapaban el sol. No lo sabrías al mirarlos ahora, dijo Hitam, pero no miró. Nunca apartes la vista del lobo, ni siquiera cuando parezca estar en reposo. Fue en tiempos de Teodosio II, dijo Beisim, y en efecto parecía un lobo al acecho mientras entraba y salía de entre los árboles. Aunque estoy seguro de que el emperador hubiera deseado que ocurriera en cualquier otra época. Tal vez pensó que Dios lo castigó, abriendo su ciudad al ataque de los hunos y su líder. Atila. O tal vez lo vio como una prueba de su liderazgo puesta ante él por el Todopoderoso. A pesar del entrenamiento de Hitam, había algo en la voz de Beisim, rica y suave como la miel derramada sobre el pan caliente, que hacía fácil dejarse llevar por su historia, relajar la postura y aflojar los músculos tensos. Cuando hablaba así, Hitam pensaba que Beisim debía estar alrededor de una hoguera contando historias. Con un esfuerzo, Hitam volvió a concentrarse y apretó la espada, pero Beisim ya no se movía con el sol a sus espaldas. Parecía contentarse simplemente con hablar. Bajo la amenaza de una invasión, el emperador ordenó al prefecto pretoriano, Constantino Flavio, que reparara las murallas a toda prisa, dijo Beisim, sacudiendo la cabeza. ¿Te imaginas que te dieran una orden así? Reparar a toda prisa algo que tardó casi una década en construirse. Así que fue más una prueba para Constantino Flavio, dijo Hitam, que para el emperador. Yo mismo preferiría enfrentarme al fuego griego. Yo también, pero el prefecto era un hombre astuto por lo que parece, dijo Beisim. Volvía a dar vueltas dejando que la punta de su espada siguiera un ligero rastro entre la maleza, que aquí apenas sobrepasaba el puño de su bota. Tenía a su disposición a los trabajadores que necesitaba, pero no se movían tan rápido como el ejército huno y no estaban ni la mitad de motivados. ¿No motivados por el deseo de salvar sus propias vidas? Dijo Hitam con incredulidad. Beisim se encogió de hombros. Para ellos el enemigo estaba lejos y llevaban tanto tiempo seguros tras sus murallas que quizá creían que siempre sería así. En cualquier. Sin embargo, las obras avanzaban con demasiada lentitud para el gusto de Constantino y del emperador, así que el prefecto ideó un plan para convertirlas en un concurso. Miró en dirección al palacio, aunque estaba demasiado lejos para verlo desde donde se encontraban. Las carreras de cuadrigas en el gran hipódromo no se parecen en nada al gran espectáculo que eran en aquellos días, con los equipos de rojo, blanco, verde y azul compitiendo tan ferozmente por su facción que a menudo había más derramamiento de sangre fuera del gran circo que dentro.
Constantino, como ya he dicho, era un hombre astuto, y sabía que podía utilizar ese espíritu sanguinario en su beneficio. Cada equipo y sus seguidores fueron puestos a cargo de la reparación de una determinada sección de la pared. Hitam enarcó una ceja. Déjame adivinar. ¿El equipo que terminó primero fue generosamente recompensado? Y aumentaron su prominencia dentro de la ciudad. Confirmó Beisim. El trabajo de años se terminó en meses, según cuenta la historia, y la ciudad se salvó. Cuando el enemigo se enteró de la gran hazaña, los hunos desistieron de su avance sobre la ciudad y Constantinopla permaneció en paz. Hitam intentó imaginárselo, pero al final negó con la cabeza. No me creo esta historia. Seguramente la gente estaba más motivada por el deseo de salvarse a sí mismos y a su patria, que por una competición por presumir en el gran circo. Ah, bueno, Beisim volvió a encogerse de hombros, tanto si la historia sucedió realmente como si no. Creo que hay algo de verdad en el conocimiento de Constantino Flavio sobre la naturaleza humana y lo que realmente motiva a la gente. ¿Ese es el objetivo de este combate?, preguntó Hitam. Golpeando su espada contra la de Beisim para demostrar que aún no estaba listo para poner fin a la batalla. Motivación adecuada. Tal vez, dijo Beisim, y volvió suavemente a su posición de combate. Esta vez Hitam atacó primero, negándose a empezar de nuevo a la defensiva. Sus músculos ardían, la sangre bombeaba, estaba preparado. Listo para demostrarle a Beisim las habilidades que poseía, y listo para dondequiera que le llevara su misión en Constantinopla. Ellos. Las espadas cantaban mientras avanzaban por la arboleda, el calor se intensificaba a medida que el sol subía cada vez más en el cielo. Hitam se preguntó qué era lo que motivaba a Beisim. Sabía poco del hombre que era su superior en esta misión, excepto que algún suceso de su pasado reciente había dado lugar a dudas sobre la lealtad de Beisim. Daba toda la impresión de estar comprometido con la causa de los ocultos, pero algunos miembros de su hermandad sospechaban que Beisim albergaba obsesiones personales que amenazaban con nublar su juicio. Hitam no sabía qué había ocurrido para que surgieran esas sospechas. Como acólito, aún no se le confiaba información tan privilegiada, por lo que no había podido cuestionarla cuando su mentor Ryan había ordenado a Hitam que vigilara a Beisim. Procura que se mantenga en la tarea que tiene entre manos, hacer avanzar la influencia de los ocultos en la ciudad, hasta el palacio del emperador, si puedes. Una tarea difícil incluso para un maestro asesino, y Hitam aún era un acólito. Se había desviado demasiado en sus pensamientos. Hitam volvió a centrar su atención en la batalla, pero vio demasiado tarde el brillo en los ojos de Beisim. El pie de Hitam se enganchó en una maraña de maleza espinosa y raíces de árboles levantadas. Una vez más, Beisim los había conducido hacia un obstáculo sin que Hitam se diera cuenta, y perdió el equilibrio por un instante. Fue más que suficiente. La hoja de Beisim chirrió junto a la suya y con un giro elegante, la apartó de las manos de Hitam. Levantó la cimitarra hacia la garganta de Hitam, donde volvió a captar la luz y brilló en los ojos de Hitam. Tu cabeza no estaba en la pelea esta vez, dijo, pero en el tono de Beisim había menos amonestación de lo que Hitam podría haber esperado por dejarse llevar tan fácilmente a la trampa. Parecía más curioso que nada. ¿Estabas pensando en la historia que te conté? Sí, dijo Hitam con tristeza, recuperando su espada de la maleza. Era solo media mentira. La historia había enviado sus pensamientos en esta dirección, después de todo. Tu distracción funcionó bien. No pretendía ser una distracción, respondió Beisim, pero lo rechazó con un gesto cuando Hitam lo habría interrogado más. Ven, tenemos planes que discutir, y también deberíamos limpiar. Hitam envainó su espada, se limpió un poco de barro de las manos y se puso al lado del otro hombre mientras se abrían paso entre los árboles. En lo profundo de la arboleda, todavía estaban solos a esta hora de la mañana, a excepción de los pájaros despiertos. Esta misión que se nos ha dado no será Halleck Johnson. Lo logró fácil o rápidamente, dijo Hitam. No si la información que hemos recopilado sobre el emperador y sus lealtades es cierta. Ten la seguridad de que las historias que has oído son tan ciertas como extrañas, dijo Beisim. Será una estancia interesante aquí. No parecía intimidado.
De hecho, Hitam podía sentir la emoción en el lenguaje corporal de Beisim. No era solo la euforia sobrante de su combate. Beisim esperaba con ansias el desafío de hacer avanzar la causa de los ocultos aquí. Pero Hitam no estaba equivocado. Nada sobre la misión sería fácil. En el poco tiempo que Hitam había pasado en Constantinopla, había aprendido mucho sobre el emperador Basilte y su inusual ascenso al poder. Su ascendencia incierta, nacido sin riqueza ni estatus, Basil fue descrito como guapo pero tosco, un hombre sin educación pero físicamente imponente, que había sido en varios momentos de su vida esclavo, luchador, mendigo y domador de caballos antes de ser capturado. El ojo del anterior emperador Miguel III. El joven Michael, el borracho como lo llamaban sus detractores, había sido según muchos relatos un gobernante caprichoso, más interesado en sus propias diversiones que en hacer prosperar a su ciudad. A pesar de esa reputación, los ocultos habían trabajado durante años en secreto para construir una alianza con Michael, para poner a HHM en un camino que fortalecería Constantinopla y promovería la agenda de los ocultos al mismo tiempo. Entonces, un día, Basil entró en la esfera de Michael y todo cambió. El joven e impresionable emperador sintió simpatía inmediata por Basilio, elevándolo a la posición de maestro de caballos y luego a chambelán. Los ocultos advirtieron a Michael repetidamente que Basil, aunque guapo y encantador, era un hombre ambicioso que veía un camino claro hacia el poder a través del joven emperador. Michael no escuchó y, en última instancia, su improbable alianza con Basil resultó en que Michael lo convirtiera en CEO emperador, un movimiento del que pronto se arrepentiría. Cuando su relación finalmente se agrió y Basil cayó en desgracia con el emperador, en lugar de desaparecer, conspiró para asesinar a Michael en su propio dormitorio una noche, dejándose en posesión exclusiva del trono y las riquezas de Constantinopla. Basil no llegó a tal poder solo por su voluntad. Había tenido ayuda. Se susurraba que la Orden de los Antiguos había ayudado a Basil en cada paso del camino en su ascenso, y con la ascensión de Basil a emperador se estaban posicionando para convertirse en el verdadero poder detrás del trono. Esta no era una situación que se pudiera permitir que se mantuviera. Como la nueva sede del Imperio Romano, su sucesor y la puerta de entrada entre Oriente y Occidente, Constantinopla era un premio demasiado rico y bien situado para dejar que la orden lo aprovechara. Aunque había sido asediada a menudo, la ciudad nunca había sido conquistada por tierra o mar, pero como había señalado Hitam, había otras formas de tomar el control de una ciudad, y la orden sobresalió en esto. Forma de control insidioso desde dentro. Ya estaban en el trabajo. Hitam y Beisim habían sido asignados para arrancarlos de raíz por cualquier medio que pudieran encontrar. Una misión vital para confiar a un maestro asesino cuya confiabilidad estaba en duda. Así que por mucho que Hitam quisiera compartir el entusiasmo de Beisim por la tarea que tenía por delante, no podía ignorar la sensación de incertidumbre que se apoderó de él cuando consideró de nuevo el lugar de Beisim en el tablero de ajedrez. Existían consideraciones logísticas para establecerse en una nueva ciudad, más allá de instalarse en una vivienda y entrenar con su superior al amanecer. Hitam también necesitaba familiarizarse con la geografía de la ciudad misma. Caminar por sus calles, escuchar a la gente hablar griego y ocasionalmente el latín, y en general tener una idea del lugar al que llamaría su nuevo hogar. Había esperado hacer la mayoría de estas exploraciones por su cuenta, pero Beisim tenía otras ideas. Llevó a Hitam a un recorrido por la ciudad sin siquiera proclamar que lo estaba haciendo. Hitam lo sospechó por primera vez cuando vislumbró la gran cúpula y los contrafuertes de Hagia Sofia que emergían de la arquitectura circundante, una vista para robar el aliento y hacer una pausa, incluso en medio de una calle concurrida y ruidosa. A Constantinopla se la conocía a veces como la ciudad dorada, y Hitam había visto la verdad de ese nombre en mañanas como esa, cuando la luz del sol doraba el agua, barría el gran puerto y ocupaba la ciudad en un momento tan breve y encantador como para hacer que los artistas se acercaran. Con avidez de pincel y lienzo. La luz que tocó a Hagia Sofia no fue una excepción, transformando la gran convirtiéndose en un cofre del tesoro que Beisim describió como ardiendo con velas y lámparas en su interior. La ciudad en sí no era difícil de recorrer, con 14 regiones conectadas por avenidas bien cuidadas. Había colinas onduladas, parques de la ciudad y muchas plazas públicas decoradas con esculturas y columnas. La vida aquí era ajetreada, vibrante y llena de posibilidades. Era la única forma en que Hitam podía describir la energía que sentía.
Se alegró de que Beisim se hubiera tomado el tiempo de mostrarle estas vistas. Hitam sabía que debía conocer esta ciudad, pero también necesitaba conocer a Beisim. Finalmente Beisim lo condujo al patio de un pequeño bar de vinos. Se habían colocado mesas y sillas a la sombra del edificio, y se sentaron de espaldas a la pared fresca y sombreada, con una buena vista de las calles y los transeúntes frente a ellos. Una mujer salió del bar con unos platos en una bandeja. Ella les sonrió a modo de saludo y sirvió tazones de nueces especiadas, higos en miel y naranjas peladas. Beisim pidió agua para los dos, y la mujer asintió y se fue de nuevo. ¿Hay alguien a quien estás buscando? Hitam preguntó mientras observaba a Beisim observar el tráfico de peatones y carros que pasaban. Hacía más calor, los últimos días de primavera eran brillantes y hermosos con la promesa de que llegaría el verano pronto. He estado aquí antes, dijo Beisim, metiéndose uno de los higos en la boca y lamiendo la miel de sus dedos. Es un buen lugar para ver la ciudad, para observar a su gente. Miró a Hitam. Como noté que hacías mientras caminabas por las calles conmigo. Eres muy observador, sí. Yo no lo fuera, no sería muy hábil en la profesión que elegí, dijo Hitam con una leve sonrisa. Beisim se rió. Suficientemente cierto. Entonces, ¿qué piensas de esta nueva Roma? La pregunta tomó a Hitam por sorpresa. No había esperado que Beisim le preguntara nada sobre sus observaciones personales, solo para hablar sobre la misión en cuestión. Esta es mi primera vez en Constantinopla, dijo Hitam. Es todo lo que pensé que sería y más, aunque con tanta gente viviendo en un solo lugar, lleva un tiempo acostumbrarse en comparación con mi tiempo en la naturaleza o en asentamientos menos desarrollados. Ah, entonces todavía te estás reajustando a la vida de la ciudad, dijo Beisim, agitando una mano para invitar a Hitam a comer. ¿Algo más? Hitam pensó en los detalles más prácticos que había visto durante su gira improvisada. Puedo ver por qué esta ciudad es difícil de sitiar, y estoy hablando más allá de la fuerza de sus muros y el agua que la protege, dijo. El sistema de acueductos de la ciudad y sus numerosas cisternas. Aseguran un abundante suministro de agua, y su capacidad para almacenar granos es algo que no he visto en ningún otro lugar en mis viajes. Un asedio prolongado, incluso durante varios inviernos, desgastaría a cualquier fuerza atacante antes de debilitar sustancialmente la ciudad. Y así ha sido para muchos ejércitos atacantes, dijo Beisim, mientras Hitam tomaba un puñado de nueces especiadas. Entonces sería una tontería y costoso tratar de tomar la ciudad por la fuerza, lo que, por supuesto, la orden de los antiguos conoce bien. Fueron sabios al hacer del emperador el objetivo de su campaña para ganar poder en la ciudad. Beisim habló en voz baja, aunque no había otros clientes en el bar de vinos tan temprano en el día. Hizo una pausa en su conversación cuando un hombre alto y delgado con la cabeza rapada se acercó a su mesa con una jarra de agua y 2 tazas. Me disculpo por la espera, dijo sirviendo sus bebidas. Se suponía que mi hijo se levantaría temprano para ayudarme en la cocina, y juro que todavía lo escucho roncar todo el camino abajo. Les dedicó una sonrisa arrepentida y un encogimiento de hombros. No tenemos prisa, dijo Hitam, devolviendo la sonrisa al hombre. Solo estamos aquí para relajarnos un poco. Has elegido un buen momento para ello, dijo el hombre mientras caminaba de regreso a la cocina. Es un buen día para sentarse sin hacer nada y ver pasar a la gente. Cuando volvieron a estar solos, Hitam dijo con la misma tranquilidad, ¿es cierto que han convertido al emperador en un aliado permanente? Si es así, será difícil erradicarlos si ya están atrincherados en el palacio. Nada es seguro, dijo Beisim. Los emperadores son a menudo el objetivo de los asesinatos en esta ciudad. La estructura de poder ha cambiado y se ha desestabilizado muchas veces a lo largo de los siglos. Hay oportunidades que podemos aprovechar, pero también hay peligros de los que debemos ser conscientes. ¿Tenías peligros específicos en mente? Hitam preguntó con curiosidad. Tomó un sorbo de agua, el líquido fresco se sintió bien en su garganta reseca. Tal vez, dijo Beisim. Dime, ¿estás familiarizado con la Guardia Varangian? Un poco, dijo Hitam. Había sido informado con algunos